puestas en los testigos oculares, una de rechazo y otra de temor reverente. Y puesto que en el ministerio del Señor Jesús el elemento milagroso estuvo presente, de cuando en cuando escuchamos en nuestro mundo evangélico vehementes reclamos sobre la necesidad de que el mundo vea más milagros que acrediten a los voceros del Evangelio y puedan convencer a los incrédulos. Según este punto de vista, los milagros tienen por sí mismos el poder de guiar al mundo a la conversión y a la fe, y tienen la capacidad de hacer que los hombres vuelvan a Dios. Paradójicamente, una de las actitudes de la mentalidad de nuestro tiempo es justamente el escepticismo frente a la posibilidad de los milagros. Es, en otras palabras, la incredulidad ante lo sobrenatural. Así que desde que tarde o temprano el cristiano necesita formularse algunos cuestionamientos. ¿Existen los milagros en nuestro tiempo? ¿Cuál es el propósito de los milagros del Señor Jesús? ¿Es verdad que tienen por sí mismos la capacidad de persuadir a los hombres y llevarlos a Cristo? ¿Podemos esperar que Dios siga siendo el día de hoy lo que hizo en el pasado? Busquemos, hermanos, las respuestas a estas interrogantes en el pasaje que nos ocupa. Antes, hermanos, de pensar en las enseñanzas de este pasaje, quisiera mencionar el hecho de que los eruditos bíblicos, los conocedores, dicen que aunque hay un mensaje paralelo en los evangelios sinópticos, sin embargo, cada autor tiene un enfoque diferente. En Mateo encontramos alusiones a la ley de Moisés, a la profecía, hay uso de hebraísmos, palabras hebreas, lo que evidencia que los destinatarios originales del Evangelio de Mateo eran judíos. En Marcos, en contraste, no encontramos hebraísmos, no encontramos explicaciones sobre conceptos de la Biblia o del judaísmo, pero encontramos manifestaciones de poder que se suceden uno tras el otro con una velocidad sorprendente, de manera que se dice correctamente que este evangelio está enfocado en el poder y hablaba concretamente un pueblo, al pueblo del poder, al pueblo romano. Lucas escribe incluyendo en su mensaje a las mujeres, a los gentiles, a los samaritanos, y se le ha llamado justamente el evangelio de los gentiles. Cada uno tiene un enfoque diferente, y en este caso en particular, en el evangelio de Mateo, vemos cómo el autor sagrado habla de este hecho portentoso del Señor Jesús, lo que nos enfrenta a cuando menos tres enseñanzas en el pasaje. En primer lugar, el texto nos habla de un milagro incuestionable. Dado que la crónica de la sanidad del paralítico pone en relieve el tema de los milagros, es necesario tener una visión cuando menos panorámica de las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre este tema. Es innegable que los milagros forman parte del argumento del Nuevo Testamento, pues están íntimamente relacionados con la doctrina de la providencia. Es verdad, la palabra providencia no existe en la Biblia, pero el concepto sí. El término no se utiliza, viene de la teología cristiana, pero la idea de que Dios provee y sustenta está allí. Desde el Salmo 103, 104, se dice que Dios abre su mano y da de comer a sus criaturas, que cierra su mano y dejan de existir. Y en la carta a los Colosenses, el apóstol San Pablo llama a Cristo como el creador y el sustentador de la vida, lo cual nos permite ver que efectivamente el concepto de providencia está en la palabra de Dios, aunque el término no se utiliza. Según los cuatro evangelios, el Señor realizó unos 41 milagros o series de milagros, por lo cual no es extraño que el 31%, más de la tercera parte de los versículos de Marcos, hablen precisamente de este asunto, hablen de los milagros. Adicionalmente, la pluralidad de términos empleados para cifrarlos revela su importancia. Cuando un asunto es importante en una cultura, hay un vocabulario amplio para describirlo. Los purépechas tienen 40 palabras para las diferentes partes de un pescado, que era un elemento fundamental en la tierra del pescado, en Michoacán. En el idioma hebreo existe una gran cantidad de verbos para matar, lo cual es sorprendente, pero nos demuestra que es una cultura que creció en un crisol de violencia,
en la encrucijada de 3 continentes. Y que en el Nuevo Testamento se usen varias palabras para los milagros, pues es un síntoma. Se usa la palabra milagros, dinamis, manifestaciones de poder, maravillas, sería la palabra taumazo, y de ahí viene taumaturgo. Hace 100 años hubo un hombre de aquí del estado de Guanajuato que se fue a Espinazo, Nuevo León, y empezó a hacer señales y milagros, e inició un movimiento religioso popular del Niño Fidencio, que sigue vigente entre el estado de Tamaulipas y el estado de Nuevo León y la comarca lagunera. Hay personas allí que practican una forma de espiritismo que introdujo este taumaturgo, este hacedor de milagros. Se usa la palabra prodigios, teras, se usa la palabra señales, y a pesar de lo anterior, no hay una definición comúnmente aceptada por los milagros, porque dependiendo de la fuente del libro que usted consulte, va a tener su propia definición. Hoy existe la tendencia a definirlos como variaciones importantes de las leyes o los procesos naturales, pero esto no es nuevo. Hace 1500 años había personas que decían los milagros no son posibles porque son variaciones de las leyes de la naturaleza. El pensador más grande de la antigüedad cristiana, Agustín de Hipona, respondería: ¿cómo puede ser contrario a la naturaleza lo que ocurre por la voluntad de Dios? Puesto que la voluntad de tan poderoso creador indudablemente es la naturaleza de las cosas creadas. Un prodigio, por tanto, no ocurre de modo contrario a la naturaleza, sino contrariamente a lo que nosotros entendemos por naturaleza. Hace unas semanas en la escuela dominical hablamos de esto, de que el mundo no tiene ningún problema de decir que algo es verdad y luego borrarlo y decir que otra cosa es verdad. Platicábamos de uno de mis profesores en el seminario, el hermano Esteban Hicks. Él trabajó en el proyecto Apolo 12, trabajaba en la NASA antes de ser misionero, y decía que en ese tiempo se empezaron a hacer estudios sobre la edad del universo, y había una idea de cuántos miles de millones de años tenía el universo, y de pronto, después de estudios más rigurosos, de un plumazo borraron algunos miles de millones de años. Mi hermano Walter sabe de eso, y me dijo después de la escuela dominical, se creía que eran tantos miles de millones, ahora se piensa que son tantos. Hopkins estuvo en contra, pero lo convencí. Algo que digo, no es coba, pero algo que me gusta de hablar con mi hermano Bruce es que siempre tengo algo que aprender de él. Y dice, eso cambió así, de un plumazo. Ya no son tantos miles, ahora es menos. Y decía Agustín de Hipona, un milagro no ocurre en contra de las leyes de la naturaleza, sino contra lo que suponemos son las leyes de la naturaleza. Pero siendo los milagros del Señor Jesús tan diversos, el eminente escritor evangélico C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, los clasificó en 6 categorías: milagros de fertilidad, la conversión del agua en vino, multiplicación de peces y panes; milagros de sanidad, múltiples testimonios; milagros de destrucción, la maldición de la higuera estéril; milagros de dominio sobre la naturaleza, la pacificación de la tormenta; milagros de reversión y resucitación de muertos; y 6 milagros de glorificación, como la transfiguración, la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. Pero entrando en nuestro relato, Mateo, fiel a su costumbre, sintetiza en su crónica la sanidad de un paralítico, limitándose a los detalles más importantes, centrándose en lo esencial del milagro, en la declaración del Señor Jesús: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Esta declaración dio lugar a 2 reacciones polarizadas, de las cuales hablaremos más adelante. El resultado de esta experiencia fue por demás impactante. La sanidad del paralítico es un testimonio tan claro de su poder que no fue negado ni siquiera por sus adversarios, pero intentaron ponerlo en tela de juicio la fuente del milagro. Mateo afirma de manera contundente: la gente se maravilló y glorificó a Dios por dar semejante potestad a los hombres. La palabra potestad aquí, la palabra exusía, significa un poder que no emana de la fuerza sino del derecho.
un poder que surge de un ordenamiento jurídico-moral, en este caso proviene de Dios, y Mateo afirmó que el Señor Jesús hizo este milagro basado en su libertad de actuar y en su facultad de hacer algo por derecho propio. En los hechos, no en las palabras, el Señor Jesucristo estaba demostrando que tenía potestad sobre los pecados, pero tenía también poder para sanar las enfermedades. Hay una segunda enseñanza que encontramos en el texto. El pasaje nos habla de una reacción de ciego rechazo. Las palabras del Señor Jesús desencadenaron un rechazo inmediato en algunos quienes pensaban dentro de sí: este blasfema. Como ocurre en español, en griego, cuando aludimos a una persona con el pronombre este, hay una carga de desdén. Aquel, ese, esa, hay una carga de desdén. Y es el caso aquí, este blasfema. ¿En qué consiste específicamente la blasfemia? Por blasfemia se entiende insulto, profanación y de forma muy general cualquier acto que afrente el honor de las personas, y puede englobar toda clase de maledicencia, afrenta, injuria e imprecación. En un sentido más restringido, alude a toda palabra o actitud que denigre a Dios. Cuando digo esto, recuerdo el culto aniversario, predicó el hermano Carrie Jones, un misionero de a de veras. Hay misioneros que usted los ve bien alimentados o sobrealimentados, sombreaditos, y hay misioneros que vienen a tocar puertas. El hermano Jones es uno de ellos. Y cuando el hermano pasó a la plataforma, la congregación aplaudió. Y el hermano Jones aplaudió también y luego dijo: el aplauso es para el Señor. Yo no lo vi hasta que vi el video y me lo platicaron y pues me conmovió. Pues es un hombre que la tiene bien clara. La tiene bien clara. Así es que, hermanos, cuando se blasfema, se habla concretamente contra Dios, se injuria directamente al Señor. Y dado que la blasfemia está prohibida expresamente en la ley de Moisés, estaba penalizada con la muerte incluso para los gentiles. El judaísmo tiene la conciencia de que, fíjense ustedes, es bien interesante, en ese sentido son más abiertos que nosotros los cristianos. Los judíos dicen: una persona se puede ir al cielo si guarda las leyes de Noé. No blasfemar el nombre de Dios, no idolatrar, no cometer transgresiones sexuales, no cometer crueldades con los animales, no matar, promover la justicia y juicio en el lugar de residencia, etc. Son 7 preceptos. Y si una persona los cumple, se va al cielo, no tiene que ser judía. Entonces ellos sabían que entre ellos vivían gentiles que no creían en el Dios de Israel, y salvo algunas advertencias como respetar el día de reposo, generalmente no había mucho problema con ellos, salvo que alguno blasfemara el nombre de Dios. Allí sí se aplicaba la pena de muerte establecida en Levítico 24 del 11 al 16, y no era penalizada con la muerte, era penalizada con la muerte después de un proceso tan complejo que hacía casi imposible aplicarla. En tiempos del Señor Jesús, cuando se condenaba a alguien a la pena de muerte, entre el cadalso y el tribunal debía haber un hombre montado a caballo. Y si en el último momento se encontraba evidencia de que el hombre era inocente, el hombre de a caballo corría para que se anulara la sentencia. Por ejemplo, no se podía dictar pena de muerte en la noche, porque se decía: los jueces estarán tan cansados que pueden cometer un error de juicio, tiene que ser por la mañana. Era un sistema muy desarrollado. Qué pena que no lo aplicaron en el caso del Señor Jesús. Bueno, la blasfemia era un atentado contra Dios y contra su honor. Así que se explica en cierta medida que los escribas consideraban blasfemo el hecho de que el Señor dijera que había perdonado los pecados del paralítico. ¿Eran entonces correcta la actitud de los escribas? La respuesta es no. Y no era correcta por 2 razones. Porque, primeramente,
técnicamente hablando, el Señor Jesús no incurrió en blasfemia, porque según los criterios judíos de su tiempo, solo se cometía blasfemia cuando se pronunciaba el nombre inefable. Usted sabe que el nombre inefable, el verdadero nombre de Dios es Yahvé. Lo siento, están en lo correcto en las Biblias católicas. Jehová nunca existió, alguien lo inventó en la Edad Media, un monje, pero el nombre era Yahvé, aunque dejó de usarse a partir del siglo VII, VIII, el tiempo de Amós. Y hay un pasaje en Amós en donde dice el profeta: calla, porque no conviene que pronunciemos el nombre del Señor. Y a partir de ahí dejó de usarse directamente para hablar de Dios de otras maneras. Pero hermano, hermana, si usted le dice a Dios Yahvé, si le dice Jehová, si le dice Padre, si le dice Dios, si le dice Señor, Dios no tiene problemas con recibir correspondencia equivocada. Él sabe quién está hablando con él y conoce nuestro corazón, y en tanto uno invoque su nombre con reverencia, Dios se digna en escuchar y en responder también. En los casos de pena capital, cuando se hablaba de blasfemia, nunca se mencionaban las palabras de la blasfemia. Se hablaba eludiendo la expresión. Pero cuando se iba a dictar la sentencia, el sumo sacerdote pedía a los presentes que salieran del tribunal, salvo los 2 o 3 testigos que debían dar fe del delito del acusado. Y entonces les decía: dime letra por letra, palabra por palabra lo que oíste. Y el hombre tenía que repetir las palabras de la blasfemia, que era injuriar el nombre de Dios. El sumo sacerdote lo oía, rasgaba sus vestiduras y entonces dictaba la sentencia de muerte. Cristo nunca blasfemó el nombre inefable, no lo hizo, no está allí. Sobre el segundo asunto, la reticencia de los escribas implicaba la virtual negación de sus propios criterios en cuanto a la enfermedad. Según la mentalidad judía de la época, la enfermedad estaba directamente relacionada con el pecado. Sabemos, hermanos, que hay estilos de vida, prácticas y incluso riesgos o enfermedades de trabajo. Si alguien es promiscuo, si le va bien, termina con una personalidad conflictuada, porque ha sido una sola carne con tantas personas que su vida está cuadriculada. Si no es que el riesgo de enfermedades de transmisión sexual, etc. Si alguien es adicto al tabaco, va a tener problemas respiratorios. Hay incluso enfermedades de trabajo, hermanos. El personal del sector salud es la primera línea en el área de fuego. Después de la pandemia, el país del mundo donde más personal del sector salud murió, y estoy hablando desde médicos, enfermeras, camilleros, hasta gente de la lavandería, fue en nuestro país. Fue el país del mundo donde más personal del sector salud murió durante la pandemia. También, hermanos, hay enfermedades y riesgos de trabajo. Voy a decirles un secreto, si me prometen que no se lo van a decir a nadie, ni siquiera a Dios. Hermanos, para los sacerdotes católicos, y no es una calumnia, un riesgo del trabajo es el alcoholismo. Porque son personas que están bebiendo alcohol todos los días, varias veces al día, y después de 50, 60 años de ministerio pueden, no necesariamente, pero pueden caer en alcoholismo. Es algo relativamente común, sumado al hecho de que ellos no tienen una cultura abstemia como los evangélicos, mayoritariamente. Otra vez, la Biblia no prohíbe el alcohol, prohíbe alcoholizarse, prohíbe hacerse adicto, pero siendo sinceros, no le pongamos palabras en la boca a Dios. Dios no prohíbe el alcohol, o sea, no hay tal. Incluso yo creo que la Biblia dice más cosas buenas que malas del vino, pero nos advierte: cuidado, porque podemos meternos entre las patas de los caballos. Bueno, decían los rabinos en aquel tiempo que ningún enfermo puede curarse hasta que haya encontrado el perdón de sus pecados, y otro rabino decía: el enfermo no se levantará de su enfermedad hasta que sus pecados hayan sido perdonados.
el Señor Jesús estaba diciendo que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, cosa que es difícil de verificar, aunque a lo mejor no tanto. Porque hablaba del hermano Dolores, que ahora es nuestro hermano en la fe, aquel hombre que está enfermo en el Rosario, que decía, mis noches eran una pesadilla, y ahora después de orar puedo descansar, porque si no abro los ojos en este mundo los voy a abrir en la presencia de Cristo. Y su familia dice, aunque el hombre está postrado, dice, es un hombre transformado, porque tiene paz, tiene gozo, tiene esperanza, tiene seguridad. De esa manera se puede testificar del perdón de pecados, pero fuera de ahí no se puede verificar. Entonces el Señor Jesucristo, usando los criterios de sus adversarios, les dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. Es más fácil decir tus pecados te son perdonados. Ya lo dije, bueno, ahora lo digo, levántate, toma tu lecho y anda, y el hombre andó. Es decir, el hombre se levantó y empezó a caminar, llenando de asombro al auditorio. Pero hermanos, el Señor Jesucristo estaba diciendo, voy a hacer una señal que los obligará, más que aceptar mi palabra de perdón, aceptar o rechazar mi autoridad divina. Y lo hizo. Pero como resulta evidente, estas personas no querían saber nada de esa autoridad, y al no poder rebatir los milagros del Señor Jesús, sus rivales terminaron atribuyéndolos a la magia. Justino Mártir, un predicador cristiano del segundo siglo, diría, mas ellos, aún viendo estos prodigios, los tuvieron por apariencia mágica, y efectivamente tuvieron el atrevimiento de decir que era una seducción, que era un mago o un seductor del pueblo. Echó a Belcebú por el poder de Belcebú, y dice Cristo, un reino dividido puede prevalecer. ¿Cómo el diablo echa al diablo? Entonces, ¿con qué poder lo echan sus hijos? Por tanto, dice, ellos serán testigos contra vosotros. Hay una tercera y última enseñanza en este pasaje, y el texto nos habla de una reacción de temor reverente. El contraste con los escribas y el pueblo es evidente. El pueblo reaccionó positivamente a la curación del paralítico. Reina Valera 60 afirma que la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. El verbo que nuestra versión traduce como maravillarse significa literalmente temer. ¿A qué clase de temor se refiere el texto? Aunque en la lengua del Nuevo Testamento el término phobos tiene básicamente un matiz negativo de temor, de angustia o de espanto, cifra también al temor reverente ante Dios, usado en Hechos 9:31, 2 Corintios 7, Colosenses 3:22, etc. Actitud que implica necesariamente el reconocimiento de la autoridad divina. Por esa razón, en tiempos del Nuevo Testamento, los creyentes no israelitas, los gentiles convertidos, eran llamados temerosos de Dios, personas que reconocían a Dios y a su poder. Sin ser el origen de la fe, el temor en el Señor está íntimamente ligado a ella, pues su raíz es la santidad divina, ante la cual toda criatura debe temblar porque es impura. Dicen que el día que Liz Taylor vio a los ojos a Richard Burton, a él sintió que los poros de su cara se convertían en cráteres lunares. Se no podía creer que una mujer tan hermosa pusiera sus ojos en él. Pues imagínese un Dios tan hermoso, tan bueno, tan poderoso, tan sabio, tan santo, que haya puesto sus ojos, con todo respeto, en usted y en mí. En usted y en mí. Y entonces el temor reverente es la respuesta, es el sobrecogimiento del hombre que se siente pequeño ante la grandeza de nuestro Dios. Ante la manifestación de Dios, el temor sobrecoge necesariamente a los hombres, y de ahí la práctica judía de cubrirse como signo de reverencia. Ustedes saben, recordarán en los pasajes
en donde los hombres de Dios vivieron una experiencia teofánica. Una experiencia teofánica es una manifestación sensible de Dios. Teofanía viene de theos, Dios, y fan, que significa manifestación. De ahí viene también la palabra fantasma. Bueno, eran manifestaciones auditivas, visuales, pero siempre era la sensación de que Dios estaba allí, y entonces los hombres de Dios se cubrían porque decían: no puede el hombre estar delante de Dios y vivir. El salmista preguntaba: Señor, si tú mirares el pecado, ¿quién permanecería en pie? ¿Quién de nosotros podría estar delante de su presencia? Y por esa razón, hermanos, el mandamiento más frecuente de la Biblia es no temas, 366 veces. En síntesis, en el reino de lo visible, de lo perceptible, el Señor realizó un milagro que demostró el amor divino, de modo que la curación del paralítico, como en todos los pasajes, se manifestó temor reverente de las personas frente a Cristo. Se expresa de esa manera tácitamente, implícitamente, el reconocimiento de su divinidad. En virtud de lo anterior, en el Nuevo Testamento el temor de Dios o el temor de Cristo aparecen como los motivos y el contenido de la auténtica actitud cristiana. En otras palabras, el cristiano debe obrar por y en el temor del Señor. Cuando un tesorero se roba el dinero en una iglesia, yo siempre me pregunto, ¿no teme a Dios? Digo, porque ha pasado en algunas iglesias. No teme a Dios. Recuerdo al papá de mi hermano Javier. Ellos vivían aquí en el templo y hacían el aseo del templo. Y decía mi hermano Toño, decía, en ese tiempo eran tiempos muy duros económicamente. No me alcanzaba para darle comer a mis hijos, dice. Y cuando estaba haciendo el aseo del templo, los hermanos dejaban la ofrenda allí en la mesa. Y dice el hermano Toño con lágrimas en los ojos, dice, pero Dios sabe que jamás toqué nada. Dice, tomaba la charola con temor, la llevaba a la oficina, y cuando el pastor volvía le decía, la ofrenda está en la oficina. Dice, si me da miedo tocar lo de los hombres, dice, ¿cómo puedes tocar las cosas de nuestro Dios? Como conclusión, ciertamente una de las características de la mentalidad de nuestros días es el escepticismo ante lo milagroso o sobrenatural de forma paradójica. Porque hace 300 años Blas Pascal decía que el hombre es escéptico y supersticioso. Las dos cosas. Hay gente que no es religiosa, pero es supersticiosa. Y es paradójico. Uno de los temas que pinta mi hijo Jorge tiene que ver con las formas de religiosidad popular. Y dice él, porque descubres cómo la necesidad de Dios se abre paso en contextos de violencia, de miseria, de narcotráfico, de sangre. Dice, ahí está la necesidad de Dios, a lo mejor mal puesta en el lugar equivocado, en la persona equivocada, pero es un síntoma del hambre y la sed que los seres humanos tenemos de Dios. Entonces, ciertamente una de las características de la mentalidad de nuestro tiempo es el escepticismo, y al respecto, un teólogo dijo, hace unos 60 años, en aquel tiempo decía, contando con la energía eléctrica, con recursos para la medicina, con el radio, la televisión, dice, no puedes seguir creyendo en un mundo de espíritus, en un mundo de milagros. Sin embargo, la experiencia nos enseña de manera amarga que la ciencia no tiene todas las respuestas. No las tiene. Decía el hermano Ángel Romero, un neurólogo, decía, la literatura médica certifica la involución de las enfermedades. Hay enfermedades que desaparecen. Dice, hay casos donde le toman una placa al paciente y está, por decir algo, un tumor, y luego tiempo después le toman otra placa y ya no hay nada. Claro, cada quien lo va a explicar como pueda. El evolucionista va a decir, es que somos el ser más evolucionado
del universo. Y el creyente va a decir, fue la mano de Dios. Cada quien va a explicarlo a su manera, pero es un hecho que está certificado allí. Se sabe que ocurre, pero no se sabe cómo ocurre. Entonces, curiosamente, en tiempos en donde el racionalismo crece y se populariza, también formas de religiosidad que reconocen la ciencia no tiene todas las respuestas. Y de ahí que en el tiempo de la Ilustración, Blas Pascal, entre otros, estuviera proponiendo volver a Dios y volver a la fe. Blas Pascal fue un hombre que tendría 7 años, 8 años, y estaba estudiando gramática francesa y latina. Le rogaba a su papá que le enseñara matemáticas, y el papá le dijo, no, es un premio que te tienes que ganar. Imagínense, las matemáticas eran un premio, para mí era un castigo, ¿no? Bueno, como no le enseñó matemáticas, las inventó. Y un día que no oía que Blas hiciera mucho ruido, el papá fue y lo espió en su recámara y vio que estaba haciendo ecuaciones allí. Se espantó y le habló al matemático más famoso de la ciudad y le dice, mira lo que estás haciendo. Pues ya el matemático le dijo, estas son ecuaciones de primer grado, segundo grado, estas son tal, estas son pascalinas, porque estas las inventaste tú. Y le puso nombre a todo lo que él estaba inventando en ese momento. Bueno, Pascal decidió dedicar la mayor parte de su vida al estudio de Dios, a pensar en Dios, en su poder. En la tradición católica se dice que Pascal era un protestante disfrazado, porque ponía énfasis en la fe. En el mundo evangélico se suele decir, era católico, no, era cristiano. Era un hombre que más allá de nombres y definiciones, creía y amaba al Dios único y verdadero. Bueno, hermanos, en contra de lo que algunos dicen, que en este tiempo no es posible creer en milagros, siguen existiendo. Sin embargo, cuando alguien acepta la omnipotencia, libertad de Dios y la limitación y dependencia de las criaturas, debe admitir también la posibilidad de los milagros. Negar esa posibilidad significaría la negación de la existencia de un Dios personal, libre y omnipotente. Paralelamente, la credibilidad en los milagros depende también del concepto del mundo que tengamos. Si pensamos que el mundo es un sistema cerrado, donde nada sobrenatural tiene injerencia, los milagros no son posibles. Pero si pensamos en el mundo como lo que es, una obra divina en la que Él tiene derecho a hacer lo que Él quiera, entonces las posibilidades de los milagros están allí. Y yo le recomiendo, hermano, hermana, hay un librito, hay un PDF, usted lo descarga gratuito, se llama Los Milagros, de C.S. Lewis, y es una joya, es un deleite escuchar, o leer más bien ese libro. Bueno, volviendo a nuestro asunto, si contemplamos al mundo como lo que es, como una creación de Dios abierta a su injerencia personal, entonces los milagros son posibles. Negarlos sería negar al Dios de la Biblia o creer con minúscula en un Dios diferente al de la Biblia. Sin embargo, aunque Dios es libre de obrar conforme a su voluntad, siendo sinceros, no toda la Biblia está llena de milagros. Hay 3 épocas de milagros en la Biblia: el tiempo del Éxodo y la conquista, el tiempo de Elías y Eliseo, y el tiempo del Nuevo Testamento. Es decir, Dios hace lo que quiere, cuando quiere y por la razón que Él quiera. En estos términos, ¿qué propósito persigue entonces los milagros en el relato del Nuevo Testamento? Cuando menos 3. Primero, la glorificación de Dios, ya que 6 textos diferentes se menciona específicamente que los que habían sido sanados o los que presenciaron la curación glorificaron y alabaron a Dios. 2, la expresión de la compasión de Cristo, pues en 3 diferentes ocasiones dice que Jesús se conmovió o tuvo compasión. Y 3,
la acreditación del Señor Jesús como el Mesías prometido, pues los milagros son presentados como evidencia del poder y la obra salvadora de Dios por medio de su Hijo. Sin embargo, como se hace evidente en este relato y en la propia experiencia cristiana, presenciar milagros no necesariamente produce fe, porque la palabra de Dios sigue diciéndonos que por fe andamos y no por vista, y porque según las enseñanzas de Jesucristo, cuando un incrédulo rechaza el testimonio de las Escrituras, ni siquiera el milagro más portentoso puede persuadirlo. Déjame ir para que hable con mis hermanos. Tienen a Moisés y a los profetas. Si a ellos no los escuchan, ni siquiera oirán aunque se levante un muerto de ellos. Así que bien hizo C.S. Lewis al afirmar que el milagro más grande de la Biblia, el milagro más grande de Dios, el milagro más grande de Cristo, es la encarnación. Todos los demás milagros anticipan o apuntan a ese milagro o se derivan de él. Es verdad, el Señor Jesucristo hizo muchas señales y prodigios, más de 40 milagros si hacemos un conteo muy estricto, pero el milagro más grande de la encarnación, decía C.S. Lewis, el milagro central que predicamos los cristianos es que Dios se hizo hombre. Termino con esto. Encontré en internet a un rabino que cree en Jesucristo, sigue siendo judío, dice, no practico doctrinas cristianas y sigo siendo judío, pero creo que Jesús es el Mesías. Y le dicen, pero hay cosas que Jesús no hizo. Una de ellas fue regresar a Israel, a su tierra, y la otra fue reedificar el templo. Y dice el rabino, por más de 1500 años, los judíos nunca creyeron eso. Fue Maimónides, Rabí Moshe ben Maimón, un rabino judío español, creo que era cordobés, si mal no recuerdo, quien dijo, el Mesías tiene que traer de regreso a Israel, a su tierra, y tiene que reedificar el templo. Pero dígame usted en qué versículo de la Biblia está eso. ¿Dónde está? Lo dijo Maimónides, sí, pero no lo dice la Biblia, no lo dice la palabra de Dios. Y entonces, usando criterios judíos, rabínicos, él cuestiona a sus hermanos judíos cuando le dicen, fulano de tal, un rabino que acaba de morir, era el Mesías. Y dice, a ver, vamos a ver, hay varios criterios que tiene que llenar, no a la luz de lo que dice Maimónides, sino de lo que dice la Biblia. ¿Hizo esto? No. ¿Hizo esto? No. Entonces no es el Mesías. Dice, yo creo que Jesús es el Mesías. Sigo siendo judío, dice. Y está bien, hermanos. Pablo dijo, el que se convierte siendo judío, siga siendo judío. Debe conservar su cultura, sus tradiciones, eso es correcto. El que se convierte siendo incircunciso, debe seguir su propia cultura. Por eso es absurdo, hermanos, que en la España posterior a la Reconquista, un jamón serrano fuera un signo de fe. Si usted llegaba a un negocio y veía una pata de puerco colgada allí, no son judíos ni son musulmanes, son cristianos. ¿Por qué? Por la pata del cochino. ¿Qué tiene que ver la pata del cochino con la fe en el Señor? No creo que tenga que ver mucho, pero al final se encuentran símbolos para representar o para tratar de descifrar algo que se resume en un encuentro y en una entrega personal a Jesucristo. Yo sé que la mayoría de los que estamos aquí, algún día en nuestra vida, llegamos a los pies de Cristo. Pero si en esta hora alguien todavía no le ha dicho, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, quiero entregártela, quiero recibirte como mi Señor y mi Salvador, yo les invito a que inclinando el rostro oremos al Señor. Y si alguien en esta tarde quiere decirle, Señor, aquí estoy, es una decisión suya.